Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Hasbi Díaz, en el control técnico Antonio Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio Jesús Urbina y quienes habla el profesor Gabriel Andrade estará en la conducción. @gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña el profesor Luis González de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para conversar sobre la Guerra Civil Española. Saludos Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ya han pasado casi 80 años desde esa guerra y todavía se habla de ella. Y pareciera que España aún no está plenamente reconciliada. Y aquí en América nos salpicó, porque si bien no hubo escenario de confrontación, sí hubo muchos refugiados y luego olas migratorias del bando vencedor. Y aquí yo recuerdo, por ejemplo, mis abuelos que eran inmigrantes españoles, tenían grandes confrontaciones en el Club Español con la gente del otro bando. Y muchos proyectos de expatriados españoles acá en América, en Maracaibo ocurría, no se lograban concretar, como por ejemplo formar clubes o cosas así, precisamente por los odios. Incluso, yo no soy defensor de la tauromaquia, pero sí sé que por la historia de la tauromaquia, las corridas de toros tardaron en llegar a Maracaibo, y en México también ocurrió, porque los de un bando y los de otro no se lograban reconciliar para armar un proyecto. Entonces esto es una guerra que resultó profundamente traumática. Ha habido muchas guerras civiles en la historia de la humanidad, pero yo creo que en el siglo XX una de las guerras civiles que más ha dejado huella ha sido la Guerra Española. ¿Por qué? La Guerra Civil Española fue una de las grandes tragedias del siglo XX, sobre todo porque casi hay unanimidad en considerarla casi como la introducción de la Segunda Guerra Mundial. Eso en primer lugar. La gran tragedia de las guerras civiles, como diría el poeta Antonio Machado, tiene que ver esencialmente con que los dos bandos terminan saliendo a matarse, gritando por la misma patria. ¿Okay? Machado decía que la tragedia de la guerra en España era la que ambas partes salían gritando ¡Viva España! Entonces todavía hoy, 80 años después, sobre todo porque han quedado algunos temas inconclusos que no han logrado ser resueltos. Es decir, Franco muere en el 75, en el 76 comienza la transición política española e indudablemente se resuelven algunos de los grandes dilemas y algunos de los grandes ejes de tensión política en España, pero hay situaciones que aún no han sido resueltas. Por ejemplo, uno de los grandes, porque además la guerra civil española no solamente fue cruenta, sino que además de eso la represión posterior fue terrible, la cantidad de exiliados. Es decir, yo recuerdo hace algunos años cuando yo estudié en España, recuerdo cuando alguien agredió a Santiago Carrillo, un viejo dirigente del Partido Comunista Español, acusándolo de haber matado a su abuelo. Es decir, ¿cómo es posible que odios se trasladen de generaciones en generaciones, ¿no? Entonces, es un poco eso. Hay situaciones... la Guerra Civil Española todavía sigue siendo hoy uno de los temas que genera gran emotividad, no solamente en términos de las individualidades, sino que incluso en términos de opinión pública. Claro, rebobinemos un poco. ¿Cómo empezó la Guerra Civil? Bueno, lo que pasa es que la Guerra Civil Española cronológicamente se extiende... O sea, no duró mucho tiempo, de hecho. De hecho, en 1936 a 1939, en julio... a mediados de julio de 1936 se da el levantamiento de las tropas en el protectorado de Marruecos. Recapitulando, España compartía con Francia a principios y prácticamente hasta la década del 70 el protectorado sobre lo que hoy es Marruecos, el Reino de Marruecos. España tenía acantonada tropas en Marruecos y en Canarias. Está dando un gobierno republicano. España hoy se reconoce como un reino. Sin embargo, en el año 31, el rey se va del país por una serie de condiciones políticas y se establece la república. Ese rey, Alfonso XIII. Alfonso XIII. ¿Era un monarca constitucional como hoy es Juan Carlos I o era más autoritario? Sí y no. Ok, me explico. Lo que pasa es que a partir de la Guerra Civil Española, en julio, a la Guerra Civil Española hay que ubicarla en un contexto mucho mayor. Un contexto que incluso se extiende a más de 100 años antes del año 36. Tiene que ver con la gran crisis política que vive la sociedad española durante todo el siglo XIX y que prácticamente se llega a extenderse hasta la década del 30. En el año 21 ya había fuertes conflictos sociales en España, fuertes conflictos políticos, y se establece una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera. Prácticamente dura una década. Primo de Rivera entrega
el rey no es destituido, de hecho la dictadura se establece con la anuencia del rey. En el año 31 se llama a elecciones y ganan los republicanos. Hay una fuerte elecciones municipales, ganan los republicanos, hay fuerte conflictividad social, el rey espera que el ejército y la Guardia Civil controlen la conflictividad social, no salen, el rey sencillamente para evitar el estallido de un conflicto mayor se va, no tiene piso político. Pero me parece un gesto loable. Un gesto lo que pasa es que también hay una cosa, hay que visualizarlo en términos de política real. No tenía viabilidad para mantenerse en el gobierno. Claro. ¿Okay? Sobre todo porque al ganar las mayorías, los republicanos, o sea, los socialistas, que eran de tendencia republicana, indudablemente eso lo que plantea es un escenario político de fuerte conflictividad e inestabilidad para la monarquía. Entonces, entre el año 31 y el año 36 hay varias elecciones. Okay. Se ha establecido la república. Además de eso, primero ganan los socialistas, se establece un gobierno republicano de tendencia de izquierda. En el año 34 gana la derecha, okay, que en el año 36 vuelve a ganar la izquierda. Pareciera como que si la guerra civil estalla porque la derecha, y eso es lo que ha querido pintar mucho de los, fundamentalmente los partidarios de la República que resulta derrotada en el año 39. Sin embargo, para el año 36 la guerra civil no es solamente un problema de luchas entre izquierda y derecha, es un problema entre la sociedad urbana y la sociedad rural española, es un problema entre laicos seculares y religiosos, o sea, entre regionalismos y nacionalismos. El ejército que se levanta en julio de 1936 es un ejército que pretende restablecer el orden. Y de hecho, todos los golpes utilizan siempre el mismo argumento, restablecer el orden. Tenían un buen argumento a su favor, o sea, en realidad España estaba hecho un caos. Yo no sé si un buen argumento a su favor. Bueno o malo no es una justificación histórica, sí, pero indudablemente había una fuerte inestabilidad política. Es decir, bueno, quizás eso no lo justifica, no estamos hablando de justificación, claro, pero sí es una realidad entonces que la República no estaba controlada. Pues. No, la República, o sea, sobre todo porque además cuando se da el levantamiento del año 36, prácticamente España queda dividida en dos bloques. Y eso es lo que hace, o sea, el bloque rebelde, que se llamó a sí mismo como el bloque nacionalista, la rebelión nacional, de hecho, así es que se le llamó, toma el control de la mitad del país, mientras que la República solamente tenía el control de la otra mitad. Claro. Entonces, precisamente por eso es que fue tan cruenta. Claro, porque es que en situaciones, o sea, toda guerra civil comienza con un golpe. Alguien se levanta contra otra persona. Indudablemente, si hay la fuerza política y militar para derrotar a la otra parte, indudablemente la solución de conflicto termina decantándose hacia uno de los bandos. Pero en este caso no logra decantarse. ¿Por qué? Sobre todo porque sucede algo que es fundamental para comprender el desarrollo. Buena parte del ejército español y de la Guardia Civil queda del lado de los insurgentes nacionales, es decir, bajo el liderazgo de los rebeldes contra la República. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre la Guerra Civil Española. @Gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña Luis González. Luis, mencionaste a Antonio Machado en este segmento. Tiene un poema bellísimo que se llama Caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar, y el cantautor catalán Joan Manuel Serrat le dio música a estas líricas tan hermosas. Entonces vamos a escuchar ese tema y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Luis González a propósito de la Guerra Civil en España. El detonante, según lo has venido comentando, Luis, de esta guerra es una rebelión militar en el año de 1936. Ahora, la República, que empezó en el año de 1931, hasta el año 1936 había sido muy inestable, según me has venido comentando. Y he escuchado y he leído de algunos historiadores que nos presentan esto, que antes del 36 había habido otro golpe o otro intento de rebelión, no por parte de la derecha, sino más bien por parte de la izquierda en el año de 1934.
y que fue especialmente cruento en el Reino de Asturias. Y mucha gente, yo recuerdo este argumento hace varios años, mucha gente de la derecha dice, bueno, si ellos dieron el golpe en el 34, ¿por qué nosotros no lo podemos dar en el 36? Algo muy parecido a lo que aquí en Venezuela se hizo en el año de 2002. Mucha gente dijo, si Chávez dio el golpe en el año del 92, ¿por qué ahora nosotros no podemos dar el golpe en el año del 2002? ¿Qué tanto se manejó eso en la Guerra Civil Española? La justificación sobre la base de que 2 años antes el bando contrario había hecho algo muy parecido. Lo que sucede es una cosa. También debes recordar algo, que es que la década del 20 y 30 es una década de fuerte polarización política, no solamente en España, a nivel internacional. En el año 17 se ha establecido la Unión Soviética. ¿Okay? Por lo tanto, la posibilidad de llevar adelante la revolución comunista se ve como esencialmente factible. A partir del año 29 se da el crack de la Bolsa de Nueva York, por lo tanto hay una gran crisis económica internacional. Hay fuertes radicalismos de izquierda y derecha. En la década del 30 es también no solamente fuertes movimientos de izquierda, sino además de eso la gran derecha internacional representada por el nacionalsocialismo en Alemania y el fascismo en Italia están presentes. Entonces hay un fuerte radicalismo. Cuando usted quiere justificar cualquier cosa, usted puede utilizar cualquier argumento. ¿Okay? En el año 30, no solamente en el año 34 se da una rebelión que no fue antirrepublicana, es cierto, porque venía de la izquierda, ¿okay? Porque además desde el año 31 está la República en España. La rebelión del 34 es esencialmente de carácter socialista. Es la famosa Revolución de Octubre, que a pesar de que se da en varios lugares de España, sin embargo, se termina concretando en Asturias, en el Principado de Asturias, que además es un principado con una fuerte presencia rural. Por lo tanto, podemos ver el eje de tensión política entre la sociedad agraria y la sociedad urbana. Recuerde que España no resuelve sus problemas de tierra hasta bien entrado el siglo, prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Y lo resuelve de una manera, porque prácticamente despoblando el campo. ¿Okay? Pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el conflicto por la propiedad de la tierra era tremendo. La rebelión la Revolución de Octubre en Asturias es una revolución esencialmente campesina, ¿okay? En el cual hay fuerte presencia de socialistas, pero además de eso un elemento que es fundamental, que es el anarquismo, el pensamiento libertario ácrata español, que además es radical. ¿Okay? Cuando en el año 36 se da el levantamiento de las tropas africanas, de hecho Francisco Franco, quien luego se termina convirtiendo en la figura fundamental, es el gran líder militar de las tropas de los militares africanistas. ¿Okay? Buena parte y los sectores más comprometidos con la lucha, no solamente es la extrema izquierda ligada al Partido Comunista, al Partido Socialista Obrero Español, sino además de eso, los sectores anarquistas, ligados a la FAI, a la Federación Anarquista Ibérica, a la Confederación General del Trabajo. ¿Okay? Es decir, tenemos una presencia de un fuerte radicalismo político. Del lado de la rebelión militar, porque además la gente obviamente recuerda a los sectores militares, pero del lado nacional, que como se le denomina ese lado, estaban los viejos carlistas del siglo XIX, estaban monarquistas, recuerdan que 5 años antes se había caído la monarquía, estaban alfonsistas, habían grupos de cristianos católicos radicales, habían sectores. O sea, aquello era como Rafael Caldera, nuestro presidente, habría dicho, un chiripero. Lo que pasa es que una coalición de ambos lados, tanto el bando republicano, en el bando republicano se decantaron todos los defensores de la República, que además allá había cualquier cosa. Es decir, desde católicos fueristas vascos hasta anarquistas, pasando por republicanos, socialistas, comunistas, trotskistas. Allí se juntó de todo. Intereses muy dispares. Intereses muy dispares, lo que además debilitó a la República, que es también un elemento fundamental. ¿Okay? La República resulta debilitada por sus propias contradicciones internas. Es decir, es muy difícil mantener el orden, ¿okay? Además de eso, contra tropas mayoritariamente profesionales. Los que defienden a la República, hay una parte del sector militar y una parte de la Guardia Civil es leal a la República. Sin embargo, buena parte de la diatriba política termina afectando al funcionamiento del aparato militar que debía defender a la República. Eso es una debilidad fundamental. Y a otra tiene que agregarle que buena parte de la defensa de la República está en manos de las milicias. Fundamentalmente milicias anarquistas. ¿Bien entrenadas o no? Con mucha voluntad de lucha, pero poca disciplina.
No, pero así es muy difícil ganar una guerra. Es decir, tiene que haber un cierto conocimiento técnico de artillería, de disciplina, de Lo que yo cadena voy de a decir, mando. lo que yo voy a decir es poco serio. Pero yo tengo una compañera de trabajo que dice que hasta para hacer una borrachera se necesita poner orden. No Claro. todo el mundo puede aparecerse con el hielo, Claro. ni todo el mundo puede aparecerse con los pequeños. Pero además que yo veo aquí una paradoja que tengo entendido que algunos historiadores la han señalado, que si los anarquistas postulaban ausencia de autoridad, ¿cómo iban a obedecer el mando militar en la defensa en esta guerra? Si precisamente supongamos que un soldado anarquista está en el frente y un general del bando republicano le da una orden, y en su razonamiento él habrá podido decir, no, yo soy anarquista, yo no obedezco órdenes impuestas así de esa forma. Entonces, claro, eso le da una desventaja al bando republicano, porque si no hay una disposición a obedecer, precisamente porque buenos sectores son anarquistas, eso es receta para el caos y para el fracaso. Los anarquistas, por su doctrina política, sostienen la idea del orden espontáneo. ¿Ok? En términos de disciplina para la lucha, usted requiere mantener las unidades de mando. Es decir, los sectores militares trabajan con orden vertical y orden cerrado, supeditación a la jerarquía. Indudablemente eso genera ciertas ventajas al momento de tomar decisiones. Y entonces, Al momento de tomar decisiones en un conflicto, pues. Pero mira, la guerra, indudablemente las milicias tuvieron una lucha formidable. Pero indudablemente la voluntad no pudo contra la disciplina. Y además de eso, contra el apoyo militar que recibió el bando nacional, el bando rebelde, dirigido por Franco, que recibió apoyo. Porque además una cosa, ¿apoyo de quién? de Alemania y de Vamos Italia. a dejar ese tema para el segmento que viene, la injerencia de otras potencias europeas en este conflicto civil español. @Andrade80 es mi Twitter, converso con Luis González a propósito de la guerra civil española y seguimos